la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional Colegio de Ciencias Humanidades, planteles Naucalpan y Vallejo, presentan la serie de videos educativos para el taller de Comunicación 2. Hola, buenos días. Quizás te hayas preguntado muchas veces qué es la opinión pública, en qué consiste, cuáles son sus etapas y sobre todo cuál es el proceso de la tan llamada opinión pública. Pues bien, la opinión pública es la opinión de las emociones, sensaciones, reflexiones de los ciudadanos respecto a un asunto público o de interés público. A lo largo de la historia del hombre, existen referentes de los cuales la opinión pública hace referencia. Entre ellos, hablamos de la muerte, de la guerra, de la religión, de los medios de comunicación, de las emociones, o bien de la educación, la política, la economía, o bien de la forma cultural en la cual el hombre se desarrolla. La opinión pública se da en un clima propicio para que ésta suceda. Para ello, nosotros debemos de cuidar bien el contexto de emisión y de recepción de lo público, entendido como clima de opinión pública. Para ello, hablaremos de los referentes mencionados en el bloque anterior. Pero además, estos referentes deben ser de acontecimientos recientes, novedosos, o bien que provocan algún ruido en el orden de lo establecido, ya sea emitido por los dueños de los medios de comunicación masiva como instituciones mediadoras, o bien como particulares individuales de las redes sociales de la comunicación. En el proceso de la opinión pública, nosotros debemos identificar a los actores de comunicación que inciden en este proceso. Por lo tanto, debemos hablar de los emisores fuentes. Ellos son los que deciden qué se dice y cómo se dice. Pero además debemos identificar a los emisores voceros. Estos emisores voceros son los líderes de opinión que dicen lo que conviene a los emisores fuente. Y por último, tenemos a los perceptores, críticos de los mensajes de los medios de comunicación, pero también de su realidad, quienes pueden también fungir como emisores. Las expresiones son las opiniones de los individuos, ya sea emisores o receptores, que a título personal hablan sobre el referente y el acontecimiento en particular del que se habla. Por otro lado, los medios o canales de comunicación que se emplean para comentar, opinar sobre el referente, son aquellos instrumentos de comunicación que emplean para difundir el comentario, para plantear dudas, problemáticas o nuevas disertaciones sobre lo que acontece en nuestra realidad. La opinión pública busca generar representaciones. Estas representaciones son los mensajes producidos por los medios de comunicación o por un grupo social en concreto que buscan lograr o bien imponer acuerdos para guiar la acción, la intención, en este caso las emociones y los sentimientos, o bien la cognición, es decir, el conocimiento de la sociedad, pero en su conjunto. Según Rivadeneira, las etapas del proceso de formación de opinión pública consisten en 1. Disposición individual y clima comunicativo. 2. Información procesada a través de los diversos medios de comunicación e información no tecnificada, la personal, la recíproca o bien la directa. 3. Intercambios de los puntos de vista entre los miembros de los diferentes grupos sociales. 4. Problematización del hecho, es decir, ¿qué es lo que nos afecta? ¿Por qué nos afecta? ¿Y cuál es la importancia de lo que discutimos?
5. Confrontación de puntos de vista con miras a integrar lo que llamaremos los elementos básicos de coincidencia. Es importante confrontar los diferentes puntos de vista, ya que esto nos lleva al sexto punto, que consiste en emitir propuestas de solución o alternativas a las variantes que ofrece el problema. 7. Se debate en torno a estas proposiciones. 8. Se busca lograr acuerdos sobre las posibles vías de solución. Esta etapa puede ser controvertida por diversas minorías inconformes, pues un acuerdo general, un acuerdo total dentro de la sociedad es imposible. 9. Estimulación del consenso para pasar a la acción y completar el proceso retroalimentando la información obtenida. Y por último, 10. La difusión del criterio finalmente admitida por un grupo, por varios grupos o por la sociedad. Aquí nos importan los estudios de opinión pública en los medios masivos de comunicación o en las redes digitales. Sin embargo, la opinión pública puede realizarse en diferentes campos y diferentes áreas de la comunicación. Por ejemplo, en saber cuál es la opinión pública respecto a la imagen de un político, o bien saber qué piensa el auditorio respecto a una estación de radio como es Stereo 100, o bien un estudio de opinión pública sobre una organización en concreto para saber cuál es el liderazgo de sus jefes. En fin, existen muchas áreas y campos de conocimientos en los que además la opinión pública puede ser estudiado a través de cómo se va conformando, a través de las 10 etapas que hemos visto. Por ahora, solamente nos queda invitarte a ver nuestro próximo video educativo en nuestra aula virtual. Que tengan buen día y nos veremos en el siguiente programa de la serie de videos educativos del Colegio y del Seminario de Comunicación. Hasta luego.